Pero está en línea el vecino Roberto Sandro Medina, quien fuere vecino del barrio Centenario. Roberto, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, José Luis. Bueno, bueno, vos, Quería vos, hacer, sí, quería decime. hacer solamente una breve reseña de cuál fue el trabajo que se hizo para que más o menos los vecinos estén eh, informados de qué fue lo que sucedió, ¿no? Y en base a eso, bueno, vos me harás las preguntas que parezcan, ¿no? Sí, Hola. sí, te estoy escuchando, sí, querías hacer una reseña, Nosotros, te escucho. sí, nosotros en el año, entre el 95 y el 96, veíamos que se empezaba, bueno, ya estaba bastante deteriorado sectores del edificio, había hundimiento. Entonces, encontramos que habían hecho una denuncia de vecinos ubicados sobre la calle Alvarado, y tomamos ese expediente y veíamos que iba a ser difícil entrar por ese lado para hacer un reclamo, entonces propusimos un trabajo, en ese momento estaba en el consorcio B una vecina, y se puso a cargo de la administración. Ya a partir de ahí había una desidia bárbara. Entonces Mm, decidimos entre los vecinos hacer un censo estadístico. Tomamos un modelo del inglés y nos juntamos con un chico, Luis Pites, estudiamos arquitectura en ese momento, y decidimos hacer un censo estadístico. Todo con el ánimo de no mm, invadir ninguna cuestión de vecinos, era muy delicado preguntar. Y a partir de ahí surgieron cuestiones como, por ejemplo, la deserción escolar, la cantidad de hogares por unidad funcional, la densidad poblacional. Hoy actualmente debe haber aproximadamente 13, 14 mil personas. Podría fundar una ciudad ahí. Y a partir de eso, convocamos en ese momento, estaba el gobierno de Abril, fin del 95, principio del 96, y nos acompañó todo el gabinete. Eh, Se presentó el gabinete y a partir de ese trabajo que se había hecho, estadístico, ¿no? mm, Lo que ujú. se terminó generando fue, había un pequeño centro de salud sobre la calle Tierra del Fuego, casi Alvarado, se decidió cerrar y se sumó al plan PROMIN, que era en ese momento, y se generó un centro de salud de mediana complejidad que actualmente está ahí todavía. Sí, En el bueno, Mar del Plata 2000, sí. de las 4 plazas que se hicieron, entre las primeras 4 estuvo la de Bernardino Rivadavia, que está actualmente, y se hizo lo que se llama la Escuela 20. Todo a partir de ese trabajo, ¿no? Ujú. Y luego de eso, lo que decidimos fue, con el arquitecto Peters y con la que estaba la administradora en ese momento, Noemí Lobo, nos ubicamos con la doctora Liliana Castañeda, que más o menos entendió cuál era la dinámica, y coordinamos una asamblea que la hicimos en febrero, yo creo que fue del 96, no recuerdo exactamente, el momento en el que está la universidad, el complejo universitario cerrado. Solicitamos el aula magna y llevamos más o menos 584 vecinos. A partir de ahí lo que decidimos fue iniciar una acción contra la provincia por vicios de construcción. Cuando se comienza la causa y empiezan a ver de que iba a tener fruto, bueno, se empezaron a agregar vecinos de algún otro consorcio. El barrio, por ahí gente que no sabe, son 16 manzanas y estaba dividido en 3 consorcios. El A, el B y el C, nosotros estábamos representando el B. Cuando se empezaron a sumar los vecinos de otros consorcios, se llevó a cabo la presentación y habíamos viajado a La Plata, inclusive de los 11 barrios que se habían hecho por administración pública, el primero que le había ganado alguna presentación por vicios de construcción, y la provincia había tomado el compromiso de empezar a hacer reparaciones. Las reparaciones que se hicieron fueron lo que eran cajas de escaleras, pasillos. Y nosotros, digamos, como conclusión del trabajo, tuvimos la posibilidad de poder contactarnos con el arquitecto Rizario, decíamos al ratón en ese momento, que estaba en la Secretaría de Extensión en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ujú. Y debido al trabajo que se había hecho, la seriedad, bueno, ellos lo tomaron como si fuera una tarea de campo, nos ayudaron técnicamente y la conclusión a que se había llegado era que primero y principal, una de las primeras falencias era los hundimientos de edificios, era a través de no haber hecho un buen trabajo de eso de los cementos. Por eso se van descalzando las Ujú. cañerías de cloacas, las regadas.
eléctrica. Y el otro era que, otro punto de la conclusión era que como la arena que se había utilizado no tenía tratamiento, se utilizaba para estas grandes obras de arenas de río, en este caso, los uruguayos saben dónde la tomaron, el salitre que tenía la arena era la que había empezado a descomponer el hierro, y nos decían que en ese momento era como quitarle la estructura ósea a una persona. Entonces que eso era muy probable que empiece a colapsar. Eso fue del año 95-96. Nuestra propuesta, que después la presentamos en el Consejo Deliberante con el consorcio, era tratar de, no de reubicar a la gente, como después a posterior fue lo de la visa de paz, sino empezar a utilizar parte de los espacios libres que había, cambiar la tipología de construcción, siempre llegar siempre hasta lo que sería planta baja y segunda planta, con el ánimo de no tener que poner instalaciones como ascensores, que sería mucho más difícil mantenerlo, y tratar de reubicar a la gente. Había consorcios que eran de muy buen comportamiento. Cada consorcio estaba dividido por 96 unidades, y nosotros llegamos a lograr, cuando terminamos de hacer la gestión, allá por el 96, increíblemente, cosa que la gente no sabe, y armamos un programa y empezamos a cobrar expensas, que debería ser lo habitual, pero bueno, para el consorcio B del barrio Centenario, orgullosamente nos fuimos diciendo que el 11% de los vecinos aportaban con una expensa, habiendo otras personas que no eran como interesadas. Ahora, evidentemente, más allá de los esfuerzos personales, más allá de todo eso, más allá de que hubo una causa que se siguió por años con órdenes específicas, el consorcio sigue teniendo problemas graves, si no, no estaríamos en esta nueva situación de la que se está hablando ahora, ¿no? Es decir, es una cosa que, como vos explicás, por distintas razones estructurales nació mal y no logra tener una salida, y además es cierto, ¿no? Estamos hablando de un universo de entre 20 y 22.000 personas en 8 manzanas, más o menos. Sí, nosotros, de verdad, lo que habíamos propuesto era, bueno, después vino la ley de Macri, la de prestación pública privada en el 17, pero ahí nosotros habíamos propuesto constituir un AUTE que integren los 3 consorcios como representación de los vecinos, la contratación directa con lo que tiene que ver con la mano de obra, la construcción, ¿no? La empresa constructora. Y la tercer pata en ese sentido, nosotros queríamos que estén en conjunto la municipalidad y la provincia, porque si bien fue gestado por el Instituto de la Vivienda, pero es cierto que también de alguna forma se paga tasa municipal y los vecinos son locales. Y nuestra propuesta en este momento fue, todavía se sigue manteniendo títulos precarios. Entonces nuestra idea era, a ver, ¿cómo recalzás eso para que empiece a tener una especie de respaldo e institucionalmente trabajar con la municipalidad de la provincia, regularizar? Hay diferentes mecanismos para regularizar el dominio de cada una de las unidades funcionales, y a partir de ahí sí plantear una cuota seria. En el contexto en el que estábamos hoy, bueno, hablar de una cuota seria es inviable porque uno no sabe realmente una referencia de valor de lo que puede ser una cuota. Pero en ese momento lo que se planteaba era poner una cuota razonable, que era lo que cobraba una cuota de un banco hipotecario, y a partir de ahí empezar la reestructuración. Nosotros pensamos que sí o sí este era el camino, porque los vecinos, digamos, estratégicamente, donde está centrado el Centenario, nadie quiere irse de ahí. Las condiciones no son las mejores, pero uno está a 25 cuadras del regional, a 20 cuadras del materno infantil, cerca del parque de los deportes, o sea, y con la mayoría de los transportes. Estratégicamente el barrio está muy limitado. Sí, sí, eso sí, más como se ha dado la expansión de la ciudad. Bueno, te agradezco que nos ayudes a acompañar a la audiencia en tratar de entender un poco, ¿no? Esta historia que de tanto en tanto amerita títulos importantes, pero que después entra otra vez en un periodo de oscuridad política y mediática. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, te agradezco, y para lo que haga falta, cualquier consulta, acá estamos. Bueno, Roberto Sandro Medina, él es un ex vecino del Centenario. Ahí hay gente que, como lo cuenta Roberto, ha trabajado mucho, le ha puesto mucha garra. Sin embargo, el área requiere de yo diría, una visión integral,
importante y de definiciones de cómo ordenar efectivamente esto, ¿no?